¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. México tiene un gran problema con su elevador social. Una niña Mazahua que hoy está pidiendo dinero en una esquina, en una colonia rica, tiene altísima probabilidad de que su hija y su nieta también termine pidiendo dinero en una esquina, en una colonia rica, porque el elevador no sirve. Pero no sirve para subir y tampoco sirve para bajar. El niño que nació entre algodones, que utiliza zapatos de 12,000 pesos, que nació en el penthouse, tiene altísima probabilidad de que su hijo y su nieto nazca exactamente en la misma cuna. Es decir, en México la cigüeña gobierna el lugar que uno puede tener, no importa cuánto esfuerzo invierta, no importa cuánta educación haya tenido, no importa cuánto haya decidido o aspirado a mejorar. Esto es lo que quiere decir con un elevador social descompuesto. Hoy vamos a hablar de la movilidad en México, de cuáles son las barreras, de cuáles son las trabas, de cuáles son las soluciones. Y para eso he invitado a sociólogos y economistas que se han dedicado a estudiar la movilidad en México. Tiene desde luego que ver el tema con lo que abordamos la semana pasada. La falta de movilidad social explica en buena medida la desigualdad que aqueja a nuestro país. De eso hablaremos esta noche. Comenzamos. Abrimos la conversación de hoy hablando de movilidad social con expertos, francamente expertos. Yo diría de lo mejor que hay en este país para tratar de descifrar por qué el elevador social en México está descompuesto. Le doy la bienvenida en primer lugar a Roberto Vélez, que es uno de mis gurús en esta materia, si no es que el gurú. Bienvenido, Roberto, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Soy Roberto Vélez del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y ya llevo ahí 7 años coordinando el área de movilidad social. Soy economista de formación y cuando uno lleva 7 años en el mismo proyecto es porque realmente se lo cree. Para mí el tema de igualdad de oportunidad y movilidad social y entender por qué este elevador descompuesto no funciona es clave. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, alguien que ha trabajado largo el tema de desigualdad, de pobreza, mediciones, políticas, funciones, es Rodolfo de la Torre. Me da muchísimo gusto, Rodolfo. Te toca ahora a ti presentarte. Soy Rodolfo de la Torre, estoy actualmente en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y hasta hace muy poco en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y toda mi vida profesional, mi pasión ha sido los temas de pobreza, de desigualdad, sobre todo esta situación de no superar cosas que están siendo posibles para México hacerlo, pero por alguna razón no prosperamos. Entonces, insisto en el tema. Muchas gracias, Rodolfo. Y le doy ahora la bienvenida a Florian Chávez. Florian está en un experimento académico nuevo. Es que me da mucho gusto tenerte por primera vez aquí para que nos presentes ese experimento que es el Laboratorio de Políticas Públicas. Muchas gracias. Soy Florian Chávez, profesor investigador en el Laboratorio Nacional de Política Pública que se encuentra en el CIDE. Y el tema de la movilidad social a mí me interesó mucho por las oportunidades que tienen niños, sobre todo en educación. Es decir, ver si un niño tiene más o menos oportunidades de obtener un título en función de dónde viene. Cabe duda que la cigüeña es lo que define aquí a uno si va a tener título o no va a tener título, y eso sí es francamente doloroso, pero hablaremos más del tema. Ileana Yashin, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias, a mí también. Yo soy Ileana Yashin, soy investigadora en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y en términos de mis investigaciones e intereses, sobre todo algo que a mí me apasiona es poder entender por qué en México, así como en muchos otros países, la desigualdad y la pobreza es persistente. Y eso es algo para lo cual los estudios de movilidad social nos ayudan. Y una de las áreas de los estudios de movilidad social que más me interesan a mí es
qué tipo de políticas, o sea, poder entender los mecanismos que lo generan y qué tipo de políticas podemos implementar desde el Estado y desde otros actores sociales para revertir esos condicionantes de la desigualdad y de la falta de movilidad en el ámbito de política pública, sobre todo en el espacio de política social. Que hablando de este término que es fundamental, persistencia, digo que es fundamental porque, bueno, si de pronto pasó un huracán y se llevó tu casa y por eso caíste en pobreza o te cayó una enfermedad, en fin, pero uno puede entender que hay causas azarosas, habría quien diría divinas, que te llevan a la pobreza, pero cuando no importa qué pase, uno se queda pobre si nació pobre o rico si quedó rico. Dicho en otros términos, cuando no importa qué pase, el sueldo siempre es pegajoso y el techo también es pegajoso y entonces la gente se mueve en función de donde nació, pero nada más. Si hay algo más en una estructura social, si hay algo más en las oportunidades. Ayúdenme desde esta lógica a explicar por qué entonces el tema de la movilidad social debería ser pues de mayor importancia, de mayor estudio por parte de quienes observan la desigualdad en México. Bueno, yo comenzaría diciendo que movilidad es cambio, es en algunos casos progreso en las condiciones sociales y económicas de las personas, pero también puede ser retroceso y tiene múltiples facetas. Nos preguntaríamos cuántas personas han progresado respecto a un punto de referencia. Y normalmente ese punto de referencia es la situación de los padres, la situación de origen. Pero no nada más es cuántos pueden superar esa situación, sino qué tanto la superan. Y sobre todo, y esta es la parte más delicada yo creo que de la movilidad, si los que están en la parte inferior de las condiciones socioeconómicas tienen alguna esperanza de alcanzar los valores medios, ya no se diga los valores más altos de niveles de bienestar, riqueza, ingreso. Y en el caso de México me temo que no tenemos grandes perspectivas de que eso ocurra. Yo creo que también una de las razones importantes para entender el fenómeno de la movilidad social tiene que ver con el hecho de que una sociedad que es móvil es una sociedad más justa. Y en ese sentido, hacer este tipo de análisis nos permite saber qué tan justa es la sociedad en la que vivimos y también en relación con eso, qué tanta cohesión social podemos esperar y qué tan legítimo puede ser nuestro sistema político, nuestro sistema económico, nuestros gobiernos. Entonces, yo creo que esa también es una razón importante para poderla comprender y para abogar por una mejoría en la movilidad social que permita, como decía Rodolfo, que aquellas personas que nacieron en la cuna equivocada, ¿no?, entre comillas, tengan las mismas posibilidades que los demás de ascender en la escalera social. Adelante, Roberto. Sí, yo nada más quisiera complementar lo que decía Ileana en términos, ella habló de justicia, cohesión, yo agregaría una tercera que tiene que ver con cuestiones de productividad o de crecimiento económico. Y tú hablabas de la cigüeña o de la cuna equivocada, ¿no? Y entonces cuando existen estas barreras al desarrollo de las personas, pues no solo uno se va a quedar con la idea de que ahí está sucediendo una injusticia o de que tenemos ciudadanos distintos que no se reconocen uno en otro y por lo tanto no hay cohesión, sino que además estamos desaprovechando recursos humanos. Y eso eventualmente le va a pegar al crecimiento económico del país, ¿no? Entonces yo sí sumaría esa. Me dejan arrojar una dimensión, Florian, que es filosófica, pero me importaría mucho la reacción de ustedes, tu reacción. En la Edad Media, pues uno nacía hijo de herrero y se moría hijo de herrero, pues así funcionaba la monarquía absoluta o la era feudal, ¿no? Y uno nacía sacerdote y hasta tenía hijos sacerdotes. Uno nacía noble y entonces tenía posibilidades de gobernar. Y así el orden de las cosas, incluso casi santificado, pues, ¿no? Sacralizado religiosamente. Pero la democracia es un invento de la especie humana justamente para que origen no sea destino, para que el mérito juegue, para que los mejores recursos gobiernen, para que los mejores recursos económicos se creen. ¿Puede haber un sistema democrático sin movilidad social?
Yo creo que es fundamental tener una cierta movilidad social y creo que lo vimos en los años pasados también, no solo en México, sino también en Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasó con todo el movimiento del famoso 1% contra el 99%, que está directamente relacionado con esta movilidad social y la posibilidad de moverse de uno a otra dimensión de la distribución de ingreso o de socioeconómico. Y yo creo que si justamente no hay esa movilidad, no hay esperanza. No hay esperanza de la clase baja en términos de tener acceso al poder, tener acceso a recursos. Y eso lo que nos lleva a pensar también es que no solo es una cuestión de crecimiento económico, sino también de cada individuo su motivación de hacer su mejor esfuerzo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es cuando yo tengo dos alumnos en una clase y le digo a uno, no importa lo que haces, vas a tener un 9 o más. Y al otro le digo, no importa lo que haces, vas a tener un 4. ¿No? Es un poco lo que está pasando. El esfuerzo no importa, el mérito no importa. Exacto, entonces ¿qué pasa? Ni el de arriba ni el de abajo va a hacer un esfuerzo, porque sabe que el de arriba, pues de todos modos tengo mi 9. El de abajo, pues incluso si hago el mejor esfuerzo, no va a llegar a tener más. Y creo que pasa exactamente lo mismo en la sociedad. Si yo no tengo esperanzas de poder mejorar, pues ¿para qué hago el esfuerzo? ¿No? Yo quisiera agregar rápidamente que en esto que acabas de mencionar de la relación democracia-movilidad, no hay que olvidar que hay un elemento intermedio, que son las clases sociales. Ya no serán los nobles, ya no serán los distintos tipos que existían anteriormente, pero existen diferencias que están dadas, entre otras cosas, por el acceso a la propiedad, incluyendo al capital humano, a la educación que se tiene, y eso contiene los posibles efectos positivos de la democracia sobre la movilidad. Pero por supuesto que si existe movilidad, hay elementos que favorecerían la democracia, porque si uno es capaz de imaginarse, y no nada más de imaginarse, si vive distintas situaciones, distintas posiciones sociales, uno va a poder defender no nada más los intereses del momento, sino los que me podrían tocar vivir si mejor o en peor. A ver, perdón que ponga un segundo teórico. Max Weber, justamente analizando la Edad Media, decía que en la Edad Media había dos escaleras para ascender si uno había nacido pobre, que era el ejército o la iglesia. Hoy, yo no sé si la iglesia o el ejército sirvan, pero me queda claro que la migración y el narcotráfico se han vuelto casi las únicas escaleras de movilidad social. Y si exagero, deténganme ahí. ¿Weber escribiendo hoy diría esta barbaridad que acabo de decir? Yo creo que yo creo que hay buena parte de cierto en lo que dices y hay algunos estudios que muestran, ¿no? Evidencia en ese sentido. Yo, por ejemplo, hice un estudio de movilidad, del impacto sobre la movilidad social del programa Oportunidades, en el impacto sobre los jóvenes que habían sido beneficiarios durante un largo periodo de tiempo. Y una de los resultados que se observa con base en ese análisis es precisamente que la posibilidad de emigrar de sus comunidades de origen, comunidades rurales de alta marginación, era uno de los pocos factores, de los dos factores, que explicaban una mayor tasa de movilidad ascendente. De Guerrero a Fresno, California, regresas y ascendiste 3 o 4 escalones. O de la montaña de Guerrero a la Ciudad de México, ¿no? O de la montaña de Guerrero a Fresno, California, ¿no? Pero la migración sí es un factor que está explicando cambios socioeconómicos entre orígenes y destinos. ¿Quién ¿no? dice que van a poner un muro para evitar esa escalera? Sí, la otra escalera, el crimen como resultado de la falta de movilidad. Tendríamos que pensar cuántos lo están intentando y cuántos los están logrando. Y esa es una pregunta a responder, es decir, de los que lo están intentando en el crimen, cuántos llegan a la cúspide y cuántos se mueren en el camino o se quedan en la parte baja de la distribución. Es una trampa lo que estás planteando porque yo no podría levantar una encuesta sobre eso, ¿verdad? No, pero... No creo que se dejen encuestar. Pero es una pregunta que nos tenemos que hacer, claro. Porque ahora que hablabas de esperanza o de aspiración, lo que no necesariamente tenemos que mandar la señal de que tú debes aspirar por ese lado de la economía porque lo vas a lograr, cuando a lo mejor lo que va a suceder es exactamente lo mismo que en este otro lado de la vida. ¿Sí? Si ahorita cambiáramos de canal, no les voy a decir en cuál, pero en cualquier otro de los que están al principio del disco, el matrimonio puesto en una telenovela aparece como un mecanismo de movilidad. Sí. Es decir, si te casas con el hijo del patrón, ¿no? Si te casas con la hija
del millonario. Seguramente, no importa dónde naciste. El matrimonio como ascensor social. Y entiendo que es bastante más fuerte como variable de lo que estoy caricaturizando. ¿Cómo juega el matrimonio en esto? No juega tanto, en el sentido de que sí es posible ascender a través de, pues, digamos, la pareja correcta, si uno define lo puede poner así. por favor. Correcta en el sentido económico, de riqueza, de educación, etc. Pero lo que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo es que personas con riqueza, educación y otras características se casan, forman pareja con personas similares. Entonces simplemente se reproduce el mismo tipo de, digamos, estamento. O sea, Cenicienta es un mito. En general lo es. Es una muy lotería. poco lo que ocurre. O sea, tú no estás preguntando si es común la historia de la Cenicienta o la historia que veíamos de niños junto a nuestra abuela en la televisión mexicana. No. La de quinceañera. La de quinceañera, todas estas telenovelas de Televisa, ¿no? Que veíamos de niños. No es común. No es común. Y por eso es una historia que me estás tirando un mito, no es común. No es común. La evidencia dice que no es común. O sea, te casas entre pares, en la misma clase social, el mismo estamento. Lo otro no existe. Es una lotería. ¿Y cuál es la probabilidad de sacarse la lotería? Oye, pero a ver, déjenme ahora plantear la otra. ¿Y hacer pareja o construir familia con alguien que tiene mejor grado de educación en México funciona? ¿Eso como indicador de movilidad social funciona? Pues yo diría que tiende a ser más común, aunque ahora esté cambiando, casos en que la pareja tenía un mejor nivel educativo socioeconómico siendo la pareja hombre. Pero ahora que las mujeres han tenido un incremento en su escolaridad y también en la inserción en el mercado de trabajo, entonces esa regularidad o esa característica que había previamente ya no es... A ver, las historias típicas, el médico se casó con la enfermera, ¿no? El jefe se casó con su secretaria. Que ese era, a ver, de la generación de mis padres era muy común que ese era un mecanismo de nivelación. Hoy, por lo que están diciendo, ya no está ocurriendo tampoco ese motor. No, y el efecto es más bien sobre la siguiente generación, en donde sí se aumenta, sobre todo si la mujer tiene un nivel educativo superior al hombre, va a tener más repercusión sobre los hijos que a la inversa. Entonces, no ocurre tanto y el efecto es más bien sobre las siguientes generaciones. A ver, los detengo aquí, perdón. Sí. Mujer con mejor escolaridad implica ascenso social para la familia en su conjunto. Para los hijos, para... En promedio se dice que sí, se diría que sí, pero luego hay que ver particularidades, ¿no? Es decir, tú en promedio, mayor escolaridad, tu piso de bienestar está un poco más arriba, pero luego también dentro de los mismos estratos, por escolaridad, te das cuenta que el tratamiento de la mujer, independientemente de que tenga nivel de escolaridad alto, como sus pares hombres, no es el mismo con relación a esos hombres. Es decir, tú sigues observando dentro de los estratos altos escolarizados que el tratamiento de la mujer es diferenciado al del hombre, ¿no? Es decir, ¿los hombres todavía tenemos más años de escolaridad que las mujeres? No, mejores remuneraciones para puestos de trabajo semejantes, por ejemplo. Hacemos uso de esa educación en el mercado laboral y las mujeres no necesariamente están pudiendo hacer uso de esa escolaridad alta en el mercado laboral. Ahora, me lleva a tu tema. A ver, uno supondría que si saca buenas notas en la escuela, va a tener un buen trabajo, y si tiene un buen trabajo, pues se sube al elevador que lo lleva a los pisos superiores de la escala social. ¿Hoy la educación en México sirve para ascender socialmente o no importa lo que hagas? La educación no te lleva a mejor situación. Efectivamente, la educación es uno de los elementos creo que claves para ascender. Sobre todo ascender, obviamente también se podría bajar. El problema es que la correlación entre la educación de los papás y la educación que alcancen los niños es altísima, y particularmente con la mamá. Entonces podemos tener observamos que la correlación es bastante ponme un alta. ejemplo para entender qué es eso de correlación. Si una mamá que tiene primaria tiene hijos que van a la primaria. Exacto, si tus papás no tienen mucha educación, si nada más tienen primaria, la probabilidad de que tú tengas prepa o más es mucho más baja que si tus papás están bien educados. La mayoría de las mujeres que tienen universidad educan hijos para que acaben la universidad. Esa es la discusión. Digamos a grandes rasgos, por supuesto que siempre hay casos que
que contradicen un poco la estadística, pero en promedio sí observamos una correlación muy alta entre generaciones, lo cual reproduce, no en términos de ingreso, pero en términos de educación, la distribución que observamos. Sí, y algo que es importante de eso, ¿no? De alguna manera, es, o sea, reconocer que los orígenes educativos y sociales tienen un peso muy importante o inciden de manera muy importante sobre los resultados educativos que los hijos pueden llegar a tener. Pero también algo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de México, es que con la expansión del sistema educativo, la ampliación de la cobertura sobre todo de la educación básica, y en menos medida de la media superior y superior, los hijos de personas que tenían nula escolaridad o escolaridad muy baja han logrado obtener más años de escolaridad. Sin embargo, uno de los factores más importantes que ahorita yo creo que debe de importar en el ámbito educativo y en pensar a la educación como motor de la movilidad es el tema de la calidad. O sea, ya no es qué tantos años, o sea, si lograste terminar secundaria, prepa o llegar a la educación superior, sino dónde estudiaste y qué calidad educativa recibiste. Y eso es el factor de distinción en términos del acceso al mercado de trabajo que ahora va a predominar. Ahora, me voy a poner en mal plan. Pero hay nada más, Ricardo. Sería calidad, pero también una cosa que estamos observando es, dada esta ampliación en la cobertura, lo que está pasando es que las desigualdades que observábamos antes se están trasladando a niveles más altos. Vamos a profundizar en esto, pero sí hay un tema que me deja muy inquieto. Yo imagínense que estoy acabando secundaria y veo este programa con ustedes. Escucho bien lo que dice Florian. Si tú estudias mucho, le va a ir bien a tu nieto. No me haga eso, ¿no? O sea, yo quisiera ver que me vaya bien a mí. Yo no es que no quiera a mi nieto y a mi hijo, pero pues yo quiero estudiar para yo ascender en el elevador y luego ayudar al resto de mi familia. Esto de esperar a que mi tercera generación se beneficie de que yo estudié es ingrato. Déjenme ir a corte y me explican por qué la educación no sirve para ascender en esta vida, no cuando yo reencarne, ¿verdad? Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de movilidad social y bueno, les dejaba una pregunta. ¿Sirve la educación para mejorar el piso donde uno vive, más allá de lo que pase con los hijos o con los nietos? Sí, O sea, ¿hay sí evidencia sirve. de que sí? Sí. Sí sirve, pero también con ciertas limitaciones. Te sirve en el momento en que tú estás haciendo uso de tus estudios y servirá para las siguientes generaciones, las dos cosas. Pero la educación juega un doble papel, te da conocimientos que mejoran tu productividad y tus posibilidades de ingreso, pero también te da credenciales de entrada a ciertos lugares. Y no todo el mundo tiene esas credenciales, porque no nada más depende de cuánto estudies y qué tantas ganas le eches, sino dónde lo hiciste, con qué calidad tu educación. Manuel Girantón tiene una gran frase que dice, en México la escuela no da conocimientos, pero cómo da conocidos. Los conocidos te sirven. Ir a tal universidad y hacer relaciones públicas te permite luego buscar un buen empleo o incluso casarte, como decías tú, correctamente, ¿no? Entonces resulta que la escuela es un club social, ¿no? Un lugar donde uno adquiere credenciales. A ver, ¿cómo está funcionando esta lógica? Y déjeme ahora irme arriba. Si el muchacho que nació en el penthouse y va a una universidad estupenda, me refiero a cara, ¿no? Esa es la correcta, y no estudia nada, ¿le funciona igual porque se va a quedar ahí arriba o puede descender si hace una mala carrera y no se forma? Digo, puede descender dentro de su propio estrato, ¿no? Entonces, es muy poco probable que descienda más allá de su propio pero fuera de estrato. eso es muy probable que no caiga más. Tengo que decir, es decir, te doy 9 y no hago nada. Así es, sí. La probabilidad es muy, muy baja de realmente caer. Si estás arriba, de realmente caer mucho, es muy baja. O sea, si naciste rico en México, no importa que no estudies. ¿Ese es el mensaje? Sí, o sea, eso yo creo que es uno de los resultados clave de los distintos estudios de movilidad social que se han hecho en México. O sea, hay una reproducción muy importante intergeneracional de la riqueza y de la pobreza. O sea, en los dos extremos de la estratificación social se reproduce el estatus entre padres e hijos y es muy difícil que los de arriba caigan y que los de abajo suban.
Y los movimientos, en términos de movilidad, se dan sobre todo en los estratos intermedios. Mientras más te vas acercando al extremo, más difícil es moverse de ahí independientemente de lo que pase, ¿no? Importante lo que dice Ileana, en medio, Pero si estás en medio, si estás en medio, hay si mucha... te mueves. O sea, si naciste en piso, vamos a empezar un edificio de 10 pisos. Si naciste en piso 4, sí puedes llegar a piso 7. Es Sí. más Caer. fácil. Y caer del 7 al 4. Sí. Pero si naciste el piso 1, en el piso 10, Es muy difícil salir de ahí, pero era lo que te decía, o sea, vamos a decir que no son 10 pisos, sino que son 100 pisos. Bueno, yo te digo que con certeza el del piso 99 va a acabar en el 99 y el del piso 1 va a acabar en el piso 1. no hay duda. Nada más, ¿no? Y eso es algo que también hay que tomar en cuenta, que los extremos están muy separados entre ellos y los medios no necesariamente tanto. Es decir, no lo pienses en términos de que dividimos a la población en tamaños exactamente iguales, sino de cómo están concentrados alrededor de toda la distribución. Entonces, los de los extremos están muy lejos entre ellos y los de en medio están lejos de los de arriba, lejos de los de abajo, muy cerquita entre ellos. Por eso hay tanta fluidez, ¿no? La columna vertebral Sí. donde los discos Ahora, están pegados. la pregunta es, en términos de nivel, ¿esos de en medio dónde están? ¿Están en buena posición en términos de nivel? Pues no necesariamente. En términos de tu analogía, habría que pensar que los que están en el piso de abajo para subir, suben por el palo encebado. Los que están en el piso superior, en el penthouse, bajan, pero con un bungee jumping. Entonces, los que están Si el en resorte medio... los vuelve a subir. Exactamente, y los que están en medio tienen escaleras eléctricas de arriba hacia abajo y a la inversa. Ahí hay una gran movilidad. Y de hecho, lo que se encuentra en uno de los libros que ha estado difundiendo el CEI es que en América Latina la movilidad dentro de las clases es muy alta, pero sobre todo dentro de la clase media. Hay una pregunta, mujeres, ¿no? O sea, si uno es mujer, ¿tiene mayor probabilidad de quedarse en el piso 1 o mayor probabilidad de quedarse en el piso 99? ¿O el sexo no importa o no influye en el tema de movilidad? Sí influye, no sé si ahí Ileana va a querer decir algo, pero seguro que lo va a decir, pero digamos, influye de manera importante. Hablabas del suelo pegajoso. El suelo es más pegajoso para las mujeres cuando nacen en la parte baja, es decir, los hombres que nacieron abajo versus las mujeres que nacieron abajo, tienen más chance los hombres de salir que las mujeres. Y cuando nos vamos al otro extremo de la distribución, lo que sucede es no tanto un techo de cristal, sino más bien como un piso falso. Entonces, para las mujeres, es decir, las mujeres que nacieron arriba, si alguien se cae, con mayor probabilidad va a ser mujer a que sea hombre. Y una pregunta, ¿por qué se caería? ¿Porque enviudó? ¿Porque se volvió huérfana? ¿Porque no agarró buen marido? Es decir, ¿tiene que ver con los hombres? ¿Por qué se caería del piso, Elena? Pues no sé si Puede tener que ver tenemos con, historias de ese tipo, pero digamos, puede ser que o se casó mal. Es decir, O que sea, no se casó No correctamente. se casó, puede ser que no se casó correctamente, que las mujeres, incluso en las clases más altas, no se les da como el mismo lugar El valor. social en términos de la herencia de activos y de posiciones en las empresas de los padres. O sea, hay una desigualdad de género seguramente importante, incluso en esas clases. Sí, por ejemplo, ¿Viudez y más altas. divorcio pega a las mujeres en sus oportunidades? el divorcio te pega, claro que te pega, si la manera en que se generó tu valor tenía que ver con la reproducción. O sea, tener hijos, tu valor estaba en términos de si eres capaz de reproducirte o no reproducirte y no con tu valor en el trabajo. O sea, cuando a la mujer se le valora por el estatus en la vida privada y no en la vida pública. Por ejemplo, entonces sería un ejercicio interesante ver de los grandes magnates mexicanos que han tenido hijos e hijas, lo que decía Ileana, quiénes son los que heredan, quiénes son los que forman parte de los consejos de administración y ver si eso es equilibrado en términos de género. En Y México yo que casi tenemos que te diría que empresarias no. como Aramburu Zavala, que se presenta siempre como un ejemplo de una hija que heredó. Yo tengo la sensación de que esa mujer y Benito Juárez tienen algo en común, son excepcionales. ¿Es común que a la hija se le hereden la dirección de la empresa, los activos, se le nombre el consejo de administración? Hay avances, pero no es común todavía. Es decir, lo que te decía es, si tú ves las composiciones, no va a ser 50-50. Solamente 7% de los integrantes de los consejos de administración en las empresas de este país son mujeres.
Bueno, pues tú ahí tienes la respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, un divorcio, claro que pega. Es un choque que viene de fuera, o más bien que sucedió adentro, pero que te golpea, ¿no? Hay una cosa nada más ahí, perdón, a mencionar en términos de las diferencias entre hombres y mujeres, es la segmentación que hay en el mercado laboral, en ocupaciones para hombres y ocupaciones para mujeres. Eso tiene mucho que ver y yo creo que pesa mucho en las posibilidades de movilidad de mujeres y hombres, ¿no? En esas diferencias. Y también el hecho que está muy documentado de que... Déjame te pongo un ejemplo de lo que estás diciendo. Es decir, las mujeres trabajan en esos oficios que la sociedad considera buenos para ellos en casa. Ellas. Entonces, si cuidan bien niños, que sean niñeras. Si cuidan bien viejitos, que sean enfermeras. Si cuidan bien, cocinan rico, entonces que pongan un restaurancito. Ese es el oficio aceptable para la mujer. Sí, hay y ese tiene valor agregado muy poco, tiene poco ingreso. Y además el hecho es que para ocupaciones o trabajos semejantes o iguales, las mujeres tienden a tener menor remuneración. Entonces sí hay una discriminación de género en el mercado de trabajo que necesariamente incide sobre las posibilidades de movilidad social y de mejora en el nivel socioeconómico de las mujeres en comparación con los hombres. Y yo agregaría que es más importante lo que ocurre en el mercado de trabajo que la viudez o el divorcio, porque es más factible que un ascenso se lo den a un hombre, que un despido lo sufra una mujer, y puede estar con su marido en la casa y sin ningún tema de y tener quedarse hijos sin penaliza pareja. el empleo, ¿no? Además, y eso significa pues que ahí es donde tenemos los rebotes que van sufriendo las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, nada más para sumar un último argumento, porque quiero cerrar esta parte de las mujeres, pero yo tengo un texto tuyo que es una joya, que demuestra que la suegra importa. Es decir, que a la hora de que el papá decide si va a darle la misma educación al hijo, a la hija, las mismas oportunidades, su mamita importa y por lo tanto la suegra de la mujer es relevante. A ver, ayúdame nada más a traer ese argumento ese es un tuyo. ejercicio que hice con Raimundo Campos del Colegio de México. Toda la motivación de esto tiene que ver con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ¿no? Cuando los hombres se van a la guerra y entonces las mujeres entran al mercado laboral y eso hace que la participación laboral femenina se incremente. Pero lo que se analiza es eso cómo se transmite intergeneracionalmente. Ese nuevo rol. De padres a hijos, de hijos a nietos. Ese nuevo rol que asumen las mujeres, cómo se transmite. Y entonces hay toda una literatura ahí y nosotros la seguimos, pero el ejercicio es muy simple. O sea, nosotros vamos con el entrevistado hombre y le preguntamos quién es su mamá en términos de inserción en el mercado laboral. ¿Tu mamá trabajó? ¿Trabaja o no trabaja? ¿No? ¿Trabajó o no trabajó? En el mercado, inserta, ¿no? Porque de que trabajó, nada más que en el mercado laboral. Trabajo remunerado, ¿no? Y hacemos un análisis econométrico y vemos si eso le pega a la probabilidad de que la pareja, mujer, estamos hablando de puras parejas heterosexuales, de este entrevistado, la probabilidad de que trabaje sea mayor. Y encontramos que efectivamente eso sucede. Si tu mamá trabajó como varón, ¿tú estás dispuesto a casarte con una esposa que trabaje o haya trabajado? Sí. Si tu mamá no trabajó, ¿preferirías que tu esposa no trabaje? Puede ser de ese lado o puede ser por la manera en que estamos seleccionando, o sea, por la manera en que estamos seleccionando nos estamos seleccionando como parejas en el mercado, ¿no? Pero lo que más me gusta de ese artículo es la segunda parte, que esa ya no es nueva, que esa sí es nueva en la literatura esta que estamos siguiendo, que es qué sucede en la asignación de los recursos con relación a nuestros hijos. O sea, tengo 10 pesos y tengo un hijo y una hija. ¿Cómo lo reparto? ¿Cómo lo reparto? Yo soy el entrevistado y cómo repartimos en la casa ese dinero entre el niño y la niña, dado quién fue su abuela. Si la mamá, si la abuela paterna trabajó, ¿qué pasa con la asignación? La probabilidad de que la asignación sea más igualitaria por género se incrementa. Es decir, el haber tenido una abuela trabajadora hace que el rol que se le asigne a los niños, a mis hijos, sea más parejo en términos de género. Y si la abuela paterna no trabajó, prefiero que el hijo sea el que estudie y llegue más lejos. Sí, ese es el complemento, ¿no? Es decir, eso es lo que encontramos. Florian, ahora necesito una mirada más amplia, porque hay mucha literatura internacional sobre el tema de movilidad. Y la mayoría de los textos recientes prueban de que el motor está descompuesto no solo en México,
Es decir, después de la Segunda Guerra hubo un motor que se movió y tiene sus explicaciones, pero que en realidad está descompuesto en casi todo el mundo, lo cual hace que pues no es un fenómeno solo mexicano. Y quisiera saber qué nos dicen otras experiencias a propósito de esto. Déjame irme a corte y regresamos a hablar de la movilidad social en sentido comparado, digamos, con otras naciones. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral hablando pues, de ese motor que hace que las personas que nacieron campesinas, pobres, puedan tener hijos que sean empresarios ricos, o aquellos empresarios ricos que si sus hijos no estudian, no trabajan, pues puedan terminar de campesinos pobres. Es decir, esa movilidad que la democracia y el mérito hacen que ocurra una relación social pues, más justa, más igualitaria, o sociedades pues, más al estilo medieval, ¿no? Donde uno es el lugar donde nació. A partir de toda la discusión que traemos, realmente te hacía la pregunta antes de irnos a corte, si esta movilidad descompuesta, este elevador descompuesto que observamos en México, es similar en otros países, o nosotros tenemos un problema mucho más puntual, mucho más pronunciado. Digo, creo que es un fenómeno que existe en todo el mundo. En ningún país las oportunidades son idénticas para los niños de papás con buena educación o con mala educación. Pero creo que sí hay una particularidad, no mexicana, sino de América Latina. De hecho, existe un estudio que me gusta mucho que compara muchos países, unos 60 países. De esos hay como 7 países de América Latina. Y haces un ranqueo y aparecen los 7 países en los primeros 7 lugares. Los demás de países, mala movilidad. De mala movilidad, en este caso de correlación entre educación de papás e hijos. De los demás países no hay ninguna lógica, o por lo menos yo no la encontré, ninguna lógica geográfica. Entonces hay una particularidad en América Latina que hace que la movilidad social en términos de educación es particularmente baja. ¿Y qué crees, que la variable sea la proximidad con el Ecuador? ¿Cuál es la explicación? No. La verdad, la explicación es difícil, porque incluso hice unos estudios de ver un poco si es educación pública, educación privada. Hay un fenómeno allá que más tenemos una educación segmentada en privada pública, es algo obviamente que reproduce la generación en términos de educación, pero también hay países donde hay mucha educación privada y pública y hay más movilidad social. Entonces no creo que haya una razón particular por qué América Latina esté tan alta. Miren cómo levantaron la mano. Bueno, aquí hay tema, ¿eh? A ver, pues démosle. Adelante. Sí, uno de los libros que tenemos aquí, de los libros recientemente publicados por el CEI, coordinado por Patricio Solís y Marcelo Boado, justamente... Y sin embargo se mueve estratificación social y movilidad intergeneracional de la clase en América Latina. Es el que mencionaba. Este es un libro muy relevante y muy novedoso porque yo creo que una de sus principales aportaciones es hacer un estudio comparado entre 6 países de América Latina y entre estos países de América Latina y los países europeos para los cuales existen datos de movilidad. Y yo creo que en ese sentido arroja hallazgos, aprendizajes importantes. Entonces, uno de los resultados que a mí me llamó mucho la atención es que encuentra que los niveles o las tasas de movilidad sociales y de la igualdad de oportunidad, ¿no? de la fluidez social en los países latinoamericanos son muy semejantes a los países europeos. Uno esperaría encontrar tasas menores. Sin embargo, se asemejan mucho, son tasas de movilidad absolutas altas. Y sin embargo, lo que se observa como particularidad en América Latina es que, por un lado, la estructura de las clases sociales en América Latina es muy distinta a la estructura de clases sociales en Europa, en donde un gran porcentaje de los puestos o de las posiciones laborales están ubicados en las clases o los estratos de menor calificación. Entonces tenemos una sobrepoblación de puestos manuales ¿no? o agrícolas o manuales de baja o alta calificación, que significa que tenemos la mayoría de nuestros puestos con remuneraciones laborales muy bajas. La mayoría de la población en América Latina están trabajando en changarros,
están como jornaleros agrícolas, están trabajando como obreros de la construcción y la minoría está en cargos bien pagados, ingenieros en obras, Y médicos en puestos formales que hospitales, les dan acceso. burócratas de alta función. Sí, y en otros países no, esto está mucho mejor repartido. Está mejor repartido y cargado hacia las clases arriba. Entonces, aunque tenemos movilidad, o sea, esa movilidad en última instancia no representa mejorías muy importantes en términos del acceso a condiciones de vida. Rodolfo. Sí, ampliando la mirada, creo que sí hay que tener una perspectiva optimista, porque esa idea de estar en el sótano y subir a la cúspide, el sueño americano, en verdad se da en algunos países. Y si uno quiere vivir ese sueño americano, tiene que ir a Escandinavia, por ejemplo. No Estados Unidos, ¿verdad? No Estados Unidos. Hay que ir a Estados Suecia. Unidos es uno de los países con una movilidad muy limitada, a veces parecida a la de algunos países en América ¿Cuánto vale el Latina. boleto de avión? Roberto. Bueno, otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando hablabas de América Latina y qué es lo que diferencia América Latina, y si pensamos en términos de regularidades empíricas, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Es decir, en términos económicos, no estamos hablando de movilidad o de desigualdad de oportunidad, en términos de resultado, la desigualdad, o sea, cómo se reparte, que coincide con lo que estaba diciendo Ileana, es una de las regiones donde las distancias son mayores. Más ¿no? que en Asia, más que en Europa, más que en América del Sí, Norte. digamos, hay otras zonas que son muy desiguales, pero en conjunto América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Y eso nos lleva a lo que se ha acuñado como la curva del Gran Gatsby, ¿no? Que, de Miles Cora, que es un investigador canadiense, que a lo que le ha llamado la curva del Gran Gatsby es justamente a esta correlación entre movilidad y desigualdad. Y entonces uno cuando se imagina cómo es la relación entre estas dos, puede pensar en que si las distancias entre nosotros son muy grandes, entonces el recorrido que tenemos que hacer para alcanzarnos o para de rebasarnos, maratón. pues son mayores, ¿no? La distancia es corta, de a 100 metros es más fácil la movilidad. Así es. Y eso es lo que yo creo caracteriza en parte a la región latinoamericana. Estamos a la última fase del programa. Y es si asumimos que así es la vida, así es la sociedad, un poco como en la clase media, digo, como en la edad media, ¿no? Pues así Dios lo quiso. O el Estado y sus políticas tienen algo que hacer en lo educativo, en salud, en ingreso. Entonces, pues, la última pregunta fuerte es, ¿sirve de algo el Estado y sus políticas para mejorar la movilidad social? Sí, yo creo que el Estado tiene mucho que hacer y justo el ejemplo de Escandinavia nos muestra eso, ¿no? O sea, no es que Dios haya querido más a los suecos. No, o sea, es que los suecos tienen instituciones de distinto tipo que promueven la igualdad de oportunidades y que en ese sentido tienen los resultados de movilidad que tienen. Y eso es algo de lo cual tenemos que aprender y el Estado tiene mucho que hacer en términos de política económica con mirada más redistributiva, de política fiscal con mirada también más redistributiva, de creación de instituciones de política social con corte más universal que garanticen un cumplimiento o ejercicio de los derechos para toda la población, que constituyan un piso común a partir del cual se pueda entrar a jugar con el mérito y el esfuerzo y dejar de lado el peso del origen sobre los destinos. ¿Qué les ha funcionado a los noruegos, a los suecos, a los finlandeses? ¿Qué exactamente les ha funcionado? Bueno, tiene que ver con lo que acaba de mencionar Ileana, que es la universalidad de ciertos servicios con una calidad que permite que se den condiciones para la movilidad. Dos cosas. No, la primera es educación. La educación básica universal y a veces extendida hasta la educación media superior permite una gran movilidad social. Aquí en México ocurre. Los hijos que están en edades entre los 6 y los 12 años, si uno proyecta cuál va a ser su progreso respecto a sus padres, los van a superar y ya lo superaron en muchas ocasiones porque alcanzaron los niveles de escolaridad mucho más rápido que ellos. Pero lo que nos falta, además de la calidad de la educación, es algo equivalente en el tema de la salud. No tenemos un sistema de seguridad social universal que proporcione estos servicios y por lo tanto ahí se generan diferencias muy notables que luego se vierten al mercado de trabajo. Y ahí vemos diferencias en ingresos. Educación, salud, ¿qué más, Roberto? Protección social. Hablaba Ileana de la parte de las instituciones, ¿no? De institucionalizar políticas. En nuestro caso no contamos
cuando hablamos de pisos mínimos de bienestar, nuestros pisos son demasiado mínimos. Entonces, no estamos empujando a la distribución. No son pisos, son ladrillitos. No son ladrillitos, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que institucionalizar. Eso también es lo que ha funcionado en los países escandinavos. Tú preguntabas al principio si aquí lo importante era con quién te casabas, ¿no? Dices, pues lo que hay que escoger es a la pareja. Y de hecho, Greg Clark, en su libro sobre movilidad social de largo plazo, dice que la única política que él identificaría como, no que la proponga, ¿no? Dice, yo lo único que identifico para acelerar las tasas de movilidad es emparejamientos cruzados, ¿no? Entre los extremos de la distribución. Y lo dice, no sé si en broma o en serio, pero sí lo plantea. A ver, lo dice muy en serio. Agarra a la familia Pepin, que es durante 14 generaciones, y lo único que demuestra es que casarse a lo largo de 14 generaciones puede ser el mejor elevador social. Pues. Sí, pero cuando tú dices sobre la factibilidad de la política, tú dices directamente, no, porque tú lo que quieres es que la gente elija libremente. Pero tú lo que sí quieres es que la gente pueda elegir de un conjunto lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos vehículos para que podamos elegir bien a nuestras parejas o para que tengamos más opciones de elección de nuestra pareja? Es, por ejemplo, otra vez el sistema educativo. Es decir, tú dónde te encuentras en la vida, en la escuela. ¿A quién te vas a encontrar? ¿Quién es tu compañera de banca o tu compañero de banca? ¿Quiénes son? ¿Los mismos que tú? ¿O el sistema educativo nos está llevando a espacios donde no solo te encuentras a tus iguales, sino a todos los demás? A ver, déjame ponerlo en plata. En México, los ricos van a escuelas privadas. Los menos ricos y los pobres van a escuela pública. Y en ese momento la educación deja de ser un espacio igualador. Hasta cierto punto, seguramente. Pero creo que hay otro elemento que cuando hablamos de educación también tenemos que ver educación con el mercado laboral, ¿no? Tienes que ver la educación con el mercado laboral. Si tenemos más educación y si la educación está aumentando, esos niños que ya tienen más años de educación que sus papás van a tener un trabajo que corresponde a esa educación o no. Y yo creo que hay un tema que tal vez no se discute mucho aquí, no solo es la calidad y la cantidad, sino qué tipo de educación. Aquí nos enfocamos mucho en la educación académica, pero hay la educación vocacional. La vocacional, donde tú aprendes un oficio, donde tú eres experto en un trabajo, yo creo que es algo que en Europa, por ejemplo, existe mucho. Que aquí le llamaríamos capacitación, más que educación, formación. Sí, pero tiene una connotación como de menor valor que la académica, mientras que en otros países es equivalente, incluso hasta que superan en términos de salario a académicos. Yo creo que esa es una oportunidad que podría tener el país, porque esa gente podría tener su propio negocio y no depender de un mercado informal que con todos los problemas de la falta de seguridad social cae. A ver, déjame entonces a ver si entiendo. La educación hace que tus hijos mejoren. La capacitación o esto que tú llamas educación de otro tipo hace que tú mejores. O sea, realmente la política de movilidad por la vía de la capacitación es mucho más potente que la de educación en la misma vida. Yo creo que sí, dado que el mercado laboral no puede absorber toda la gente que tiene educación tradicional, digamos así, sí puede ser una opción. Se fue ya el tiempo y necesito una última metáfora para explicarme rápido. Imagínense que la pirámide poblacional es un iceberg. Bueno, hay gente que puede entonces ese iceberg subir o bajar, pero ahora también cabe que el iceberg suba todo y eso genera movilidad. Lo que pasa después de la Segunda Guerra es que todo el iceberg europeo emergió y entonces todos subieron al mismo tiempo. ¿Hay alguna política para que esto ocurra? O sea, no nada más las escaleras dentro del iceberg, sino toda la pirámide que suba de nivel. El crecimiento económico y, por supuesto, para impulsar ese crecimiento, pues hay una serie de medidas, digamos, de corte tradicional, aumentos en la inversión, innovación tecnológica, etcétera. Pero hay una cosa que es fundamental y que está dentro de la movilidad. Si los únicos que pueden alcanzar educación son los que pueden financiarla, no necesariamente los más capaces, lo que vamos a tener es una falta de emparejamiento entre las vocaciones y las capacidades y los puestos de trabajo. Y eso va a deprimir el crecimiento. Entonces, la propia reducción de la desigualdad impulsaría la movilidad y empujaría también el crecimiento. En la última idea, 10 segundos. Yo creo que además de los temas que hemos planteado aquí en términos de política pública y ligado con lo que Rodolfo decía en relación con el crecimiento económico, es qué tipo de crecimiento y a quién beneficia ese crecimiento.
y cómo podemos modificar las características del mercado laboral para poder tener más puestos en los estratos más altos de nuestra jerarquía social, de tal forma que quienes logren esa movilidad tengan acceso a mejores oportunidades de vida. En 10 segundos. Me gusta mucho la idea del iceberg, porque una cuestión es si subimos o bajamos. A mí no me preocupa mucho que los ricos no bajen. A mí lo que me preocupa es que los pobres pueden subir. Entonces, una manera también de resolver el problema es subir a todos. No forzosamente tenemos que resolver el problema de la movilidad social, sino subimos a todos y eso también sería un beneficio. Ya no tengo tiempo para el debate, pero si los puestos buenos están muy peleados y los de arriba no bajan, ellos se van a quedar con esos puestos. Entonces sí importa que ellos bajen. Pero sí puedes mejorar la calidad de los puestos intermedios y bajos. Cierra, Raúl. Bueno, base de declaración de principios. Para que haya efecto marea, que es de lo que tú estás hablando, o sea, que todos suban, yo creo fervientemente, por lo que conozco en la materia, de que si generamos fluidez, es decir, generamos movilidad relativa, ese efecto marea hacia arriba se da. O sea, no son dos efectos distintos, son lo mismo. Están relacionados. Si la escalera funciona, el conjunto sale hacia Va arriba. a subir completo. Ya no saben cómo les agradezco. Yo sé que es un tema difícil de explicar porque es muy de economistas, de sociólogos, pero creo que esta exposición que nos han hecho nos obliga a prestarle mucho mayor atención a la movilidad social. ¿Y cómo liga este programa con el de la semana anterior, ¿no? Que es resolver los grandes dilemas de desigualdad? ¿Se puede sin modificar las condiciones del elevador social? La respuesta es no. Aquí tiene usted una reflexión más fina de cómo enfrentar la desigualdad en nuestro país. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana aquí en su canal 11, mismo horario.